Hola, bienvenidos a todos de regreso a esta segunda sesión en la que vamos a hablar específicamente del cuento La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro. Aquí es súper necesario que vayan a leer el cuento, son unas 14 páginas, no se tardan más de 20 minutos, para que podamos entender y seguir la actividad que vamos aquí a hacer, que va a ser organizar los eventos en una isla del tiempo. Esto lo voy a hacer yo aquí con ustedes y si gustan ustedes pueden hacer en una hoja de papel, en sus propias computadoras o nada más disfrutar de este pequeño análisis que vamos a hacer. Aquí estamos con los temas principales del cuento, que es el amor, conflicto, la libertad, la clase social y sobre todo los cambios de tiempo. Acá podemos ver que el tiempo es algo súper vital para el cuento, es muy importante porque no sabemos como lectores en realidad dónde estamos a menos de que nos den pistas de la ropa que están usando o del lugar de las casas en donde están. Aquí el tema del amor es súper importante porque tenemos a Laura y a dos hombres. Laura y su relación con el primo esposo y Laura y su relación con Pablo, que es su esposo del siglo XX. Laura comienza la historia en una cocina en la casa en la que vive con Pablo del siglo XX, que tiene cosas que conocemos, una estufa, una tetera, una taza común y corriente, pero la ropa que está usando Laura es una túnica blanca manchada de sangre. Y esta túnica blanca, como ya hemos leído el cuento antes, la obtiene en tiempos pasados, en tiempos de la conquista de México. Y el amor que se tienen el primo marido y Laura es lo que nos lleva en todo el cuento. El conflicto que tenemos acá son dos. Uno, el conflicto histórico de la conquista de México, de México Tenochtitlán por los españoles, y porque la mujer, Laura, podemos entender que es la que traiciona a Tenochtitlan, es la tlaxcalteca que los traiciona y por ella, por esta traición que se hace, y se implica que ella es la Malinche, la traicionera como se ha dicho históricamente, ella, gracias a ella es el que ganan los españoles en esta conquista. Y el segundo conflicto es el conflicto amoroso que hay y el conflicto interno que tiene Laura. Este conflicto interno de si seguir o no con su marido, de si seguir o no en el siglo XX y si seguir o no con lo que sigue haciendo. Entonces, el conflicto que hay acá, en su mayoría, están centrados en Laura y en el tiempo en el que Laura cambia, en el tiempo que Laura está. La clase social se ejemplifica con Laura y Nacha y con Laura y su primo esposo. Su primo esposo es de una clase alta en sus épocas. Estos dos, las familias de Laura en la época de la conquista y la familia de su primo marido son de clase alta que les permiten tener ciertos privilegios, pero también son guerreros. Entonces es importante ya que cuando se regresa al siglo XX tenemos este contraste porque ella es de clase alta igualmente, pero la comparación entre su clase social en el siglo XX y en el siglo XVI es completamente diferente. Entonces tenemos una vez más el conflicto del que se centra en Laura, que va cambiando entre clases sociales y contextos históricos. Y finalmente, el tema de la libertad, que es súper marcado, sobre todo al final, la libertad que Laura busca para regresar con el amor que nosotros entendemos es el amor verdadero que tiene con su primo marido y la libertad de salir del siglo XX, de salir de la casa de su mamá, de la mamá de su esposo. Al final
tenemos a Laura y a Nacha platicando y las dos al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, deciden cambiar su contexto. Entonces, vamos a regresar un poco más en el tiempo y en el orden en el que transcurren los eventos. Y para esto vamos a cambiar de plataforma rápidamente a Jamboard. Bien, aquí estamos con los sucesos principales que tienen un anclaje en el tiempo. Entonces, tenemos primero Laura y su primo marido, su primo esposo se conocen, que eso no lo vemos, pero entendemos que sucedió. Después, el primer encuentro que tienen debajo del puente, el segundo encuentro que tienen después del ataque al pueblo de Tenochtitlan, y después Laura, cuando se pierde el viaje a Guanajuato, cuando Laura va al Café Tacuba y pide una cocada, Laura se pasa un tiempo encerrada en su casa, ya que no la dejan salir, y por último, Laura y Nacho se van de la casa. A partir de este suceso es cuando entramos al siglo XX. Entonces, si fuéramos a ordenar estos cuadros conforme se nos narra, pondríamos primero este cuadro rosa, después este cuadro rosa. Segundo, este cuadro rosa, digo verde, perdón, y este cuadro verde. Este cuadro azul es el transcurso de bastante tiempo. Y por último, este cuadro azul. Este cuadro amarillo no sucedería, pero entendemos que sucedió, entonces, y ya se quedará igual al principio. Sin embargo, si intentamos cambiar esto como el orden cronológico, como el tiempo y las eras con las que no conocemos ahorita, es decir, primero fue la conquista y mucho después tenemos el siglo XX, podría ser un poco así. Primero, Laura conoce a su primo esposo en el siglo XVI. Después, tienen el primer encuentro debajo del puente, en el que se abrazan. Laura ve que su primo marido está herido y se mancha ella de la sangre de su primo marido. Después tenemos el segundo encuentro en Tenochtitlan, en donde la casa del padre de Laura está quemándose. Y hacemos un brinco al siglo XX, cuando Laura se pierde en el viaje de Guanajuato, que sabemos que de aquí tenemos que no es un retroceso en el cuento, pero al mismo tiempo sí, porque es un retroceso en el tiempo, pero entendemos por la narrativa que es seguir adelante. Y seguimos con la ordenada. Laura va a Tacuba sola, pide una cocada y encuentra a su esposo. Después, Laura se pasa encerrada tiempo, en donde lee la Biblia, lee la visión de los vencidos, que la visión de los vencidos es para ella como la historia de su propio pueblo, la historia de su propio pueblo peleando con lo que ella es ahora. Y finalmente, ella y Nacha se van de la casa. Ahora vamos a regresar un poco para platicar un poco más. Entonces, aquí podemos ver cómo es que la línea del tiempo que acabamos de armar transcurre. Sin embargo, si lo vemos de esta manera, no se entiende muy bien el cuento. Si por primera vez hubiéramos leído la historia con este supuesto orden cronológico de la época, de la era, no se entiende de la misma manera a Laura. No entendemos lo que pasa, el conflicto interno que tiene Laura no se entiende, a menos de que se cuente con este tiempo discordante, este tiempo que no tiene sentido, pero para que la audiencia entendamos a Laura, es súper importante que esto suceda. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado por acá, que hayan platicado conmigo, que hayan pensado conmigo un poco de este análisis, de este pequeño cuento de Elena Garro, una de las escritoras más importantes de nuestro país, que gracias a ella existe este género literario. La siguiente sesión vamos a empezar con otro género literario que es el suspenso, uno de mis favoritos, y espero que se animen a verme y a escucharme
para que ustedes puedan aprender un poco más sobre lo que es el suspenso, cuáles son sus características, quiénes son sus expositores aquí en América Latina.